Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de un expresidente de Centroamérica, un expresidente de Costa Rica, que nos honra con su presencia, a quien, por cierto, le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros, sobre todo a esta hora, ¿verdad?, que obliga a mucha gente a levantarse temprano. Se trata del presidente Miguel Ángel Rodríguez Echevarría. El presidente Miguel Ángel Rodríguez Echevarría nació en San José de Costa Rica el 8 de enero de 1940. Es economista, empresario y político costarricense. Fue ministro de Planificación durante la administración de José Joaquín Trejos en el 1968 a 1969. Fue diputado de la Asamblea Legislativa 90-94, mismo en que ejerció la presidencia del Congreso, presidente de la República de Costa Rica del 8 de mayo de 1998 al 8 de mayo del 2002, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, electo el 15 de septiembre del 2004, puesto que tuvo que dejar renunciando en octubre para enfrentar acusaciones por cargos judiciales en Costa Rica. El presidente Rodríguez fue un político de pensamiento ideológico liberal, favorecía la disminución del Estado, el libre comercio y la privatización o apertura de monopolios públicos, políticas que implementó desde su presidencia. Su gobierno enfrentó airadas protestas sociales a raíz de su empeño por aprobar un paquete de leyes que privatizaba el Instituto Costarricense de Electricidad, que han sido vistas como un momento icónico de las movilizaciones populares. La acusación que enfrentó fue la de haber recibido sobornos de la firma francesa Alcatel y la empresa Fischel para la adjudicación de contratos, por lo que fue acusado y procesado. Le damos la bienvenida al presidente Rodríguez Echevarría en un momento en que realmente él puede aportar a nuestro país algunas experiencias, porque se están viviendo momentos difíciles en el mundo, pero sobre todo aquí en América. Presidente, gracias por estar con nosotros. Don Julio, muchas gracias a usted por recibirme. Es un placer poder estar en este sistema tan desarrollado que tienen ustedes aquí en República Dominicana de entrevistas y de participaciones sobre temas de interés público con la ciudadanía. Le comento primero, si usted me permite, que de esos cargos salí absuelto. Salí absuelto. Que la conclusión fue que salí absuelto en un largo proceso, que voluntariamente renuncié a mi posición cuando podía haberme quedado en ella con inmunidad, pero renuncié para ir a Costa Rica por confianza en los tribunales y que sabía cómo eran las cosas, y que 2 tribunales de 3 miembros cada uno en 2 ocasiones unánimemente declararon mi inocencia. Presidente, el tema es que no solamente se trata de un expresidente que es juzgado con esas acusaciones, sino que es una persona que después de presidente logra la Secretaría General de la OEA y tiene que renunciar para ir a enfrentar eso. Pero su biografía en el internet nos dice que realmente fue por una falla en el proceso, no por inocencia. ¿Es así? No. Hubo esa parte, usted sabe que en Wikipedia sí, depende de quién es el último que entra a corregir la página. Eso es un poco lo que dice. El tema en la realidad de los hechos es, primero hubo una absolutoria por un tribunal de 3 miembros en el cual cierta prueba del exterior se consideró que no era lícita por la forma como se había obtenido. Eso fue a casación. Casación dijo que mejor se tomara en cuenta esa prueba y que se me volviera a juzgar tomando en cuenta esa prueba, y tomando en cuenta esa prueba, de nuevo otro tribunal de 3 miembros unánimemente declaró mi inocencia. De manera que no es por una technicalidad jurídica, sino por el fondo. Presidente, justamente ayer se hizo un comentario que está muy a propósito ahora para que usted nos ayude. Mire, decíamos que
salir de la presidencia en un país de América Latina se ha convertido en una encrucijada. Antes el presidente terminaba y se iba para su casa tranquilo, a veces se quedaba del líder de su partido, pero generalmente se iba tranquilo. Ahora ya la palabra tranquilo se quitó y salir de la presidencia implica o la cárcel o el cementerio o un tribunal, pero muy pocos se van tranquilos. La pregunta es porque eso es lo que ha producido, es que los presidentes han tratado todos casi de quedarse. Entonces, si las constituciones le permiten la reelección, han validado esa parte, y si no, modifican y tratan de modificar y usar el poder para modificar las constituciones. ¿Realmente usted cree que la razón por la que muchos presidentes han querido quedarse es porque la salida se le puede hacer difícil? Bueno, no hay duda de que esa puede ser una razón, don Julio. La otra razón es que el poder, desdichadamente, es una droga demasiado poderosa. Y la gente que se relaciona con una droga, pues se envicia. Y el poder envicia, igual que cualquier otra droga. A mí me impresionó mucho hace unos meses un artículo en The Atlantic que decía que se ha comprobado en trabajos neurológicos que incluso las conexiones en el cerebro se cambian en las personas que tienen poder. O sea que eso es una cosa tan poderosa, el efecto que hacen las personas, la capacidad de poder, que todos tenemos en alguna u otra medida, pero que el abuso de él es muy peligroso. Y yo creo que eso hace que la gente tenga una tendencia a querer seguir en las posiciones de poder, de una manera natural. Yo debo decirle que a mí me parece que el que haya un proceso en que haya una reelección de un presidente establecida, eso está perfectamente bien, pero me parece que hacer cambios para el proceso cuando uno está en el poder, para aplicarlos directamente, es algo muy perjudicial, porque rompe los equilibrios y los balances en la sociedad. Y si uno ve después de Fujimori, los que hicieron ese tipo de cambios, después del presidente Fujimori de Perú, usualmente no tuvieron buenos resultados posteriormente. Presidente, también el de ayer decíamos, con respecto al presidente Trump, al presidente de Corea del Norte, al presidente Maduro y quizás a Duterte, el de Filipinas, Duterte, que estamos en una época en que hay como una seguidilla de presidentes muy especiales en su conducta, que a veces uno piensa que dejan de ser conductas normales para ser casi patológicas. Y que el mundo ha tenido épocas en que decíamos que había monarquías, después vinieron los emperadores, vinieron las democracias parlamentarias o monarquías parlamentarias, tuvieron los grandes dictadores de Europa, con Stalin, con Mussolini, con Franco. Entonces copiamos eso aquí en América con Trujillo, con Perón, con Stroessner. En fin, tuvimos nuestro pichón de dictador en cada sitio. Vinieron los tigres del poder con Fidel, con Noriega, con ¿cómo se llama? El que estaba anterior a Noriega. Torrijos. Vino una época y esa le quiero preguntar, vino una época de intelectuales demócratas pro-norteamericanos que eran Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, Muñoz Marín y hasta Juan Bosch, que lo tumbaron. Pregunta, dentro de ese esquema de presidentes, de esa forma de dirigir un país, ¿de cuál usted se localiza? Porque hay también otros que se formaron en Estados Unidos y hasta un poquito de acento tienen, como Sánchez de Lozada, que ejerció junto con usted. ¿Dentro de qué esquema usted se...? Bueno, es un esquema bien interesante el que usted señala, don Julio. Bueno, yo estoy más dentro del esquema de personas con una formación académica. He sido profesor universitario, di mis primeras clases en 1963 en la Universidad de Costa Rica. He sido profesor de la universidad. A la par de mi vida empresarial y política, he mantenido mi cátedra. Actualmente sigo siendo pero es de los presidentes neoliberales que hemos tenido, puros. Yo he sido una persona que creo mucho en la libertad.
Pero no se pone bravo porque lo hayan acusado de neoliberal. No, es lo más mínimo. Me parece que cuando me dicen neoliberal, digo, yo prefiero que me digan liberal, porque los liberales somos unas personas que tenemos una visión de la importancia de la libertad para la innovación, para la creación, para la competencia, para no tener personas que tienen una posición por estatuto, porque está determinado por sangre o por herencia o por familia o por la oportunidad inicial que tuvo en la vida, sino que haya un sistema en el cual haya movilidad social y las personas puedan entrar a competir en todos los distintos campos, que haya un sistema empresarial abierto, donde el que está en una empresa no quiera subsistir porque le cierre el acceso a los demás, sino porque tiene más productividad y es más eficiente para hacer las cosas que los demás, para llevar un mejor consumo de las personas. Pero en mi caso, yo también tengo una formación y soy social cristiano. Fui presidente de OTCA en los 90s, he estado en la Internacional Demócrata Cristiana, o de lo que ahora llamamos la Internacional de Centro, toda mi vida. ¿Por qué? Porque a la par de la libertad, yo creo como muchas personas en la necesidad de la solidaridad y la fraternidad. O sea, tenemos una necesidad de apoyarnos unos a otros y de abrirle una sociedad de oportunidades a la gente, especialmente en una, como dice la Iglesia, en una opción preferencial por los pobres. Y aquí es donde se hace una diferencia. Hay algunos que claman por la igualdad. Clamar por la igualdad, a mi manera de ver, es una gran equivocación cuando es la igualdad material. Yo no puedo cantar como Caruso, no puedo cantar ni siquiera como un buen cantante de un grupito musical dominicano. Tengo muy mala voz y más mal oído. Entonces, la igualdad sería que nadie pueda cantar mejor que yo. Entonces, la igualdad al final es envidia de los que hacen las cosas mejor y es una manera de bajar las opciones y las expectativas de la sociedad. Yo lo que creo es en la creación de oportunidades, es en darle la mano al que pues no canta muy bien, siguiendo con este ejemplo, para ayudarlo a que aprenda a entonar un poco y para que pueda entonces no llegar a ser el Caruso, pero llegar a tener una posibilidad de no hacerle tanto daño a los oídos de los demás cuando entona una canción. Y esto, entonces hay que mezclarlo con la libertad. Entonces tenemos que tener un sistema de mezcla de equilibrios, de libertad con solidaridad. Y por cierto, don Julio, también le voy a hacer una aclaración. Yo no estaba pretendiendo la privatización del ICE. Lo que estaba pretendiendo es la apertura del monopolio. Lo que yo creía que era muy inconveniente, y sigo creyendo, era que en telecomunicaciones, que estábamos muy atrasados en ese tiempo, no pudiera haber competencia y solo hubiera un monopolio que le ofreciera el servicio de los servicios celulares a las personas, cuando ahí ya no había el monopolio natural del cobre de la telefonía fija, y que entonces eso había que abrirlo. Que en seguros no había ninguna razón por la cual tener una compañía única de seguros del Estado cuando podía haber competencia para que se trataran los consumidores de ver qué les servía más. Que en electricidad lo mismo, donde estos dos primeros monopolios años después se quitaron. O sea, la lucha que yo di se cumplió unos 8 años después. Sí. Entonces, ciertamente se abrieron dos monopolios. Queda el de electricidad, que nos está causando un problema tenerlo, y que sería mucho mejor tener una apertura, porque a pesar de que tenemos un país con una generación de energías renovables casi total, 99%, 98% de nuestra energía eléctrica es renovable, de fuentes renovables, pero lo que es cierto es que no tenemos las opciones de precios, de competencia, de alternativa, de experimentación en nuevos tipos de energías que tendríamos si hubiera más oferentes de energía. De manera que ahí lo que yo siempre he querido es en la apertura de los mercados, en no tener monopolios, ni públicos ni privados. Igualmente estoy en contra en mi país, por ejemplo, de que haya un régimen en el cual, para favorecer los productores locales de arroz, se limita muy fuertemente la importación de arroz, con lo cual tenemos un precio mucho más alto del arroz del que podríamos tener si hubiera competencia. ¿Y eso quién lo paga? La familia más pobre, que es la que consume mucho arroz. El presupuesto de una familia pobre en Costa Rica gasta una porción muy importante de su presupuesto en arroz. Una familia clase media alta o clase rica no
gasta mayor cosa en arroz, son unos centésimos de su ingreso que gasta en el arroz. Entonces, ¿quién está pagando eso? Los pobres. Entonces, hay muchas medidas que aparentan y se ponen como medidas que son de promoción social, al final de cuentas no son de promoción social. Cuando eliminamos alternativas, cuando eliminamos la posibilidad de la competencia, cuando eliminamos la posibilidad de innovar en un mundo donde la tecnología avanza tan rápidamente como avanza en nuestra época, es negarnos a nosotros mismos la posibilidad de reinventarnos y de que otros nos obliguen a reinventarnos porque hacen las cosas mejor que nosotros y tenemos que competir con ellos. Presidente Rodríguez, hay que contextualizar un poco lo que usted nos dice, recordando de que en su época todo lo que iba por postes era estatal, es decir, comenzó con la electricidad, después monopolizaban televisión por cable, telefonía, todo, después, pero aquí la experiencia suya nos habla de apertura de mercados en función de permitir la competencia, pero una competencia contra el propio Estado, eso es quizá una cuestión. Y aquí se llevó a cabo un programa de privatizaciones basado en ineficiencia del Estado como administrador. ¿Qué es entonces lo que desde el punto de vista suyo, o que nos pudiera describir usted, que hace que pudiera hablarse de una administración eficiente estatal en Costa Rica? ¿Hay alguna legislación básica o hay algún tipo de política estatal o de mecanismo de institucionalidad que permita que las cosas puedan suceder así? Costa Rica tiene en los índices de competitividad internacionales, por ejemplo, del Foro Mundial y eso, tiene algunos aspectos en los que salimos muy bien. Educación, que es un proceso que viene de principios de la República, desde el 1821 nosotros tenemos un proceso de educación que a finales del siglo XIX ya estábamos similares a Argentina en el desarrollo de la alfabetización, por ejemplo, que era muy diferente de lo que estaba pasando en la zona. Entonces en eso tenemos algunas ventajas, pero tenemos cosas en las que tenemos atrasos. Acaba de salir la última publicación de estos índices de competitividad mundial del foro y realmente nos volvemos a encontrar que nos hemos quedado atrás en infraestructura, que antes no lo estábamos, que nos hemos quedado atrás en los tiempos que toma formar una empresa para salir a competir, o sea, que tenemos regulaciones que se han hecho muy complicadas. En eso son elementos que atentan contra nuestra capacidad de mejorar más aceleradamente la economía y mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahí tenemos un trabajo importante que hacer para ser un Estado más eficiente. Y la lucha por tener un Estado eficiente es una lucha de todos los días, igual que de una empresa. El que tiene una pulpería, un pequeño lugar de abastos que vende en un barrio, o una gran empresa, o una gran fábrica, o una finca muy importante, cualquiera, a cualquier nivel, tiene todos los días que luchar por la eficiencia, por ver cómo logra hacer su producción con costos más bajos para darle un mejor producto al consumidor al mejor precio posible. Esa es la ventaja de la competencia. La competencia le obliga a usted a tener que servir al consumidor. En el Estado no hay competencia, el Estado da servicios que son obligatorios de tomarlos del Estado. Tienes un permiso ambiental que obtener, solo el Estado te lo puede dar. Tienes un sistema de justicia al que recurrir, bueno, puede haber arbitraje, pero la mayor parte de los sistemas se van a través del Estado, los sistemas de seguridad. Entonces, es muy importante que hayan mecanismos para estar luchando permanentemente porque esa prestación de servicios se haga más eficiente. Porque con el paso del tiempo, si no hay pullas, si no hay supervisión, si no hay control de costos unitarios sobre los procesos, la gente se va acomodando y uno se va quedando tranquilo con lo que está haciendo. Y si se queda tranquilo con lo que está haciendo, deja de esforzarse al máximo. Y entonces los costos se van haciendo más altos. ¿Y quién paga eso? El consumidor. Al final de cuentas son recursos que podrían estar siendo utilizados para que el país tuviera una canasta de bienes más amplios y se está perdiendo tener esa canasta de bienes. Trabajar por la eficiencia del Estado es sumamente importante y a veces los políticos, la política y los formadores de opinión se olvidan de eso y creen que el Estado y los políticos deben encontrarse la bala de plata con la cual disparar y resolver todos los problemas. Eso no existe. Bien. Para las limitaciones de este programa es imposible abordar una comparación entre la historia de Costa Rica y la historia dominicana. Gracias. Que nos permita llegar a conclusiones útiles.
porque desde el descubrimiento en adelante son dos historias divergentes. Mientras aquí llegó cuanto bandido España sacaba de las cárceles para mandarlo a la cuna del descubrimiento, Costa Rica tuvo la dicha de que se olvidaron de ella y llegaron unos monjes catalanes y judíos y establecieron un sistema desde el origen distinto al nuestro. Pero en el términos inmediatos, mientras en el 48 don Pepe Figueres disolvió el ejército allá, aquí teníamos un capataz llamado Trujillo, que no solamente era batuta y constitución, hasta el año 61, en que logramos sacarlo de la jugada, y a la vez concentró todo el poder económico en sus manos, lo que dio lugar a un régimen de una propiedad estatal enorme que condicionó el desarrollo posterior. Usted es un invitado que nos da el privilegio de verificar, primero, en el pequeño sector estatal de la economía de Costa Rica y manejado por un planificador profesional, no improvisado, profesor de la materia, desde el Ministerio de Planificación y luego desde la Presidencia de la República, la experiencia de la privatización de esos recursos. Se entiende que en el caso de la energía es muy difícil la privatización de Costa Rica, porque además tiene una eficiencia en energía hidroeléctrica que es muy difícil salir de ella. Si funciona bien, no hay por qué quejarse. Pero además, ¿quién tiene los capitales para entrar a comprar aquello? Y además, ¿para qué hay que venderlo? Pero usted mencionó otros sectores donde sí se hizo privatización. ¿Cuáles son los resultados de ese cambio de situación? Porque nosotros no tenemos un mejor servicio telefónico hoy después de la ruptura del monopolio privado, que era entonces. No tenemos un mejor servicio de seguros después de la multiplicación de las compañías de seguros, tras la dispersión de la que era propiedad de Trujillo, no del Estado, tras su muerte. De manera que nos gustaría conocer la experiencia de ustedes en esos aspectos, que creo que el resultado mayor que podemos sacar de una entrevista que necesariamente es limitada. Como usted está planteando algo muy importante, las cosas hay que juzgarlas por sus resultados. Claro. Nuestro Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Sí. Y yo creo que es muy importante lo que usted señala. Se trata de ver cuál es el resultado. Bueno, en telefonía el resultado es que nosotros estábamos sumamente atrasados en penetración de teléfonos móviles y hoy día estamos a la cabeza en América Latina en la penetración de teléfonos móviles. Sigue siendo el operador más grande del Estado, pero hay dos operadores grandes adicionales que compraron una parte importante, dándole recursos al Estado muy importantes para subsidiar el acceso a telefonía de algunas otras zonas del país más atrasadas, y tenemos otros pequeños operadores que también trabajan. Entonces eso nos ha dado una apertura. En seguros la competencia trajo que sigue siendo el operador más importante, la que era la empresa estatal, porque no se trató de venderla, se trató de abrir los monopolios y poner la competencia. En algunos países de América Latina la privatización se hizo muy equivocadamente vendiendo monopolios. Eso es lo peor, tener un monopolio privado es peor que tener un monopolio público. El monopolio es un extractor de rentas de la sociedad y si está en manos públicas por lo menos va al fondo común. Si está en manos privadas, esas rentas van a unas manos privadas. Entonces, pasar un monopolio de público a privado no es conducente. Lo lógico es abrir el monopolio a la competencia y entonces que haya distintas opciones y que la gente tenga opciones. Hasta en electricidad se puede. Los países como Estados Unidos, los países europeos, México ahora con el cambio que hizo el presidente Peña Nieto de la apertura de los monopolios de energía, tienen la posibilidad de que haya un sistema en que se compra a distintos generadores con un centro de acopio para manejar la distribución que determina de qué fuentes puede venir más barata la electricidad. Eso en Costa Rica podría funcionar perfectamente bien, con un ente central que esté todos los días en el proceso de estar estableciendo de qué fuentes se está tomando la energía y donde vengan otros operadores. Hemos hecho en el país un trabajo importante en desarrollo de energía
volcánica, de desarrollo de la eólica, del viento, no tanto en la solar, donde tenemos avances, pero no tan importantes como los que tenemos en eólica y volcánica, que hoy día casi el 20% de nuestra generación viene de esas fuentes, el resto viene de agua, y un 1 o 2% viene de hidrocarburos. Pero el sistema podría ser más competitivo y podríamos estar buscando tarifas más eficientes, sobre todo para la producción fabril, para que bajen los costos de producción, para poder entonces tener competencia internacional más alta en aspectos fabriles, donde no hemos avanzado tanto. Nosotros hemos avanzado mucho en abrirnos al mundo, en la exportación de servicios para las empresas y en la exportación de elementos de tecnología, desde que en los años 90 llegó Intel a Costa Rica primero y después llegaron las suplidoras de equipos médicos hospitalarios, que hoy día son uno de los principales rubros de exportación. Ya no son los microchips. Pero en la parte fabril no hemos tenido la misma posibilidad de avance, en buena medida porque no tenemos energía tan competitiva en sus precios como la que podríamos tener si abriéramos el mercado. De manera que sí hay posibilidades aún en esos campos que parece inicialmente que es difícil la competencia. ¿Qué porcentaje de la energía es hidroeléctrica? Alrededor del 80%. Eso determina los costos. ¿Perdón? Eso determina los costos. Sí, y ciertamente la generación hidroeléctrica tiene dos cosas. Uno, depende de las corrientes de agua, de manera que hay que hacer grandes represas para tener agua durante las épocas secas, y eso tiene un costo muy importante, y aunque es mucho mejor y más limpio que trabajar con hidrocarburos, tiene unos impactos ambientales también grandes, porque significa un cambio a las cuencas y a la formación de la naturaleza. Pero, y necesita entonces ser complementaria con otras. La del viento también depende de las épocas del año del viento. La volcánica tiene la ventaja de que eso es permanente. Está ahí todo el tiempo. ¿Y qué porcentaje tiene volcánica? ¿Perdón? El porcentaje de volcánica que han podido desarrollar. Costa Rica en este momento debemos de estar llegando como al 10% de volcánica, al 10% de eólica y un 80%. Ahí me faltan 2 punticos, que son los que se usan con el petróleo, con diésel o con... Se pueden manejar los criterios sin tanto detalle. Doctor. Señor presidente, ¿cuál ha sido la clave que le ha permitido a Costa Rica marchar de una manera parecería ser diferente al resto del continente? ¿En qué se ha concentrado Costa Rica para tener esos niveles de desarrollo? Aunque usted ha hablado ahorita de que no cree mucho en la igualdad, pero hay cierto equilibrio de equidad en Costa Rica. Es que es muy importante las oportunidades. Lo que yo no creo es en la igualdad material. Yo lo que creo es en abrirle a la gente las oportunidades y ayudar al que se quedó atrás, pero no en pensar que lo vamos a promover, que la gente va toda a cantar igual, va a oír igual. Es imposible la igualdad, la equidad sí, pero la igualdad es imposible. Bueno, y buscar imposibles produce consecuencias impensadas, claro, que no siempre son buenas. Entonces, eso es un tema... ¿Y la clave del desarrollo de Costa Rica? La clave del desarrollo de Costa Rica es el siglo XIX. Nuestro desarrollo no es que hemos sido los campeones quienes hemos estado en los últimos años, ni es el siglo XX. Nuestro desarrollo importante se dio en el siglo XIX, más importante. ¿Qué fue? Tuvimos la suerte de estar aislados. Tuvimos la suerte de ser un lugar perdido del mundo, donde como don José nos decía, sí, don José fue el que nos decía, como don José nos decía, los españoles que llegaron ahí, se quedaron ahí, fueron los que no pudieron irse. Todo el que pudo irse por otro lado se fue. El que se quedó ahí tuvo que dedicarse a cultivar la tierra en condiciones de enorme pobreza. Cuando llegó la independencia, Costa Rica era la más pobre de todas las provincias de América Central. ¿Por qué? Porque no había tenido una fuerza indígena fuerte, no había tenido una gran población indígena y no tenía grandes riquezas. Colón le puso Costa Rica porque vio que los indios tenían piezas de oro muy bonitas labradas, pero que eran buenos orfebres, no que había mucho oro. Pero esas dos cosas que usted está mencionando, tierra y recursos humanos, inicialmente, ¿cómo se proyectan en lo que es Costa Rica hoy? Don Julio, a eso es a lo que iba.
porque en esas condiciones, cuando viene la independencia, que no nos obligó a hacer un ejército a pelear, sino que nos llegó declarada en Guatemala, cuando viene la independencia, encuentra un lugar de campesinos pobres, pero que estaban acostumbrados a vivir entre ellos manejándose, porque realmente el reino no tenía mayor interés en ese lugar. Entonces se manejaban prácticamente desde siempre como solos. Entonces se manejaban por decisiones comunales. Hay una parte de la historia de Costa Rica que a mí me parece la más ejemplarizante. El 13 de octubre llega la noticia de que el 15 de septiembre se ha declarado en Guatemala la independencia. Y entre el 13 de octubre y el 1 de diciembre tienen esos campesinos, donde probablemente ni el 4% sabía leer y escribir, tienen esos campesinos la capacidad de organizarse, de hacer votaciones en 4º grado, o sea, un grupo elegía un grupo, otro grupo elegía hasta el 4º grado, de acuerdo con la Constitución de Cádiz, donde hemos tenido un legislador costarricense que había sido presidente de las Cortes de Cádiz, un presbítero, Florencio del Castillo, y se dan una constitución en un mes y medio. Hoy no lo haríamos ni en un año. Y en esa época esos campesinos ignorantes fueron capaces en un mes y medio de darse una primera constitución para limitar un Estado que todavía no existía y para dedicar los recursos a la educación. Y en el siglo XIX la otra cosa que ocurre es que nosotros tenemos la suerte de que nos adelantamos en café a casi todas las zonas del mundo. Bien, vamos a hacer una pausa con el expresidente de Costa Rica, Rodríguez Echevarría, y volvemos en un momentito.